Sabes, parece que los primeros días de esta administración son como una ofensiva sin pausa. Sabes, jugadas avanzando por el campo una tras otra. Hay una larga lista de cosas que ya has logrado en 3 semanas. Grandes cambios en la política fronteriza, acciones de ICE contra criminales, sacando a los hombres biológicos de los deportes de mujeres y niñas. Grandes cambios en la política energética. Entonces, ¿qué es lo que te hace diferente a ti y a tu administración? ¿Cuál es la diferencia entre el 45 presidente y el 47 presidente? Bueno, con el 45 tuve una tremenda oposición. Gané. Hice un gran trabajo. Nunca había corrido antes y gané la presidencia, pero no conocía a la gente y no tenía el tipo de apoyo que necesitaba. Puse a gente en el cargo, algunos geniales, algunos realmente geniales, pero también tuve algunos que no habría puesto. Habría sabido mejor si hubieran pasado un par de años, si hubiera tenido un poco más de experiencia en DC. Yo era una persona de Nueva York, no de DC. Persona. Y tuve mucha oposición. Acabo de notar que miré al escenario para la reciente inauguración y estoy mirando, es como un quién es quién de Washington. Bueno, si miras al escenario de la primera fue todo lo contrario. No había muchas personas que fueran de Washington y tuve algunas personas geniales, pero tuve algunas personas que no habría puesto allí y tuve oposición que no tengo. Ahora, esta gran unidad, incluso muchos de los enemigos ya están, ¿sabes? Si ellos se rindieron y simplemente dijeron, mira, vamos con este tipo, pero tengo un gran apoyo. En la comunidad empresarial, en la comunidad política, mira el Senado en este momento, es como si hubiera sido fenomenal. Mira la Cámara, nuestro liderazgo en ambos es fantástico. Realmente tenemos un tremendo impulso y es genial para el país y en todo el mundo están hablando de eso. Hay como una luz brillando por todo el mundo. Mucha gente ha dicho eso, no solo aquí, sino en todo el mundo. Así que algunas de tus jugadas han generado algunas preguntas y han tenido algunas reacciones en contra. 19 fiscales generales de estados presentaron una demanda y temprano el sábado un juez estuvo de acuerdo con ellos para restringir a Elon Musk y su equipo de eficiencia del gobierno y DOGE, de acceder a los sistemas de pago y datos del Departamento del Tesoro. Dijeron que había un riesgo de daño irreparable. ¿Qué opinas de eso y eso te frena en lo que quieres? No. Estoy de acuerdo con eso al 100%. Creo que es una locura. Tenemos que resolver el problema de la eficiencia. Tenemos que resolver el fraude, el desperdicio, el abuso, todas las cosas que han entrado en el gobierno. Mira la USAID. El tipo de fraude que hay allí y has encontrado evidencia significativa. Bueno, estamos hablando de cientos de millones de dólares que están yendo a lugares donde no deberían ir, donde si leo una lista dirías, esto es ridículo. Y has leído las mismas listas y hay muchas que ni siquiera has visto. Es una locura. Estamos hablando de cientos de millones, incluso miles de millones de dólares. ¿Es solo un fraude? Es una gran estafa. Ahora hay buen dinero y podemos hacerlo a través de cualquiera de varios. Creo que preferiría dárselo a Marco Rubio en el Departamento de Estado. Deja que él se encargue de los pocos buenos, pero quiero decir, normalmente cuando tienes una lista así, tendrás un par de malos y todos los demás buenos. Aquí tenemos un par de buenos y todos los demás son malos, solo cientos de cosas horribles. Los lugares a los que están dando este dinero, así que no sé si son sobornos o qué está pasando, pero la gente, mira, yo me postulé por esto y la gente quiere que lo encuentre y he tenido una gran ayuda de Elon Musk que ha sido increíble. Él llega con 100 personas muy inteligentes, empezó con 12, luego pasó a 15, luego a 25, luego a 50, y todos quieren unirse, y supongo que tienes que tener un coeficiente intelectual de al menos 175 para hacerlo. Son un grupo de personas inteligentes, no se visten tan bien como tú, o tal vez yo, pero son inteligentes y entran allí y hablan con la gente, y la gente se queda toda enredada porque no tienen idea, ya sabes, nadie pensó que esto sería descubierto. Así que luchas esto en los tribunales, pero ¿cómo funciona con Elon día a día? Él entra y dice, esto es en lo que estoy trabajando. Él dice, aquí está lo que estamos haciendo. Primero que nada, es un gran tipo. Nunca fue realmente un partidario ni un opositor. Él era una especie de tipo semi-neutral, no una persona política muy inteligente, una persona brillante. Y eso me gusta. Soy un gran creyente en los puntos de coeficiente intelectual. Quiero decir, es algo bueno y he llegado a conocerlo un poco en los últimos par de años. Durante la campaña le gustó lo que dije. Él fue a Pensilvania. Él hizo campaña tras el cohete despegó, donde lo atrapó al caer. Nadie había visto antes.
luego despegó, él fue a Pensilvania, él realmente hizo campaña por mí y lo hizo muy bien. Gané Pensilvania por mucho, gané todo por mucho. Pero Elon diría que entres aquí porque he oído cosas muy malas sobre USAID durante años. Tú también lo hiciste, tú también lo hiciste. Es una estafa, es un fraude, mucho de eso, la mayor parte, pero es un fraude. Mira los empleos que producen para la gente. Ni siquiera voy a mencionar su nombre. Es un espectáculo demasiado grande para mencionar su nombre. Es casi injusto, pero todo esto es un gran fraude. Y creo que los jueces tendrán que hacer lo correcto, de verdad. De lo contrario, vas a tener un gran problema con el país. No está ganando nada. De hecho, me pregunto cómo puede dedicarle tiempo a eso. Está tan metido en eso. Pero le dije, haz eso. Entonces le voy a decir muy pronto cómo, tal vez en 24 horas que vaya a revisar el Departamento de Educación, él va a encontrar lo mismo. Entonces voy a ir al ejército, vamos a revisar el ejército. Vamos a encontrar miles de millones, cientos de miles de millones de dólares en fraude y abuso. Y ya sabes, la gente me eligió por eso. Y tenemos un grupo de personas que simplemente no puedes conseguir. Quiero decir, estos son realmente brillantes. Es un grupo, lo llamo el grupo de 100. Literalmente comenzamos con 14 o 15 jóvenes genios. Ahora tenemos 100 jóvenes genios. Y lo que ha pasado, recibiré mucho del programa. La gente está llamando, queriendo hacer y queriendo ayudar a Elon. Sabes, lo respetan a él y me respetan a mí. Me encanta lo que pasa en el país. Hice campaña sobre esto, Brett. Anunciaste aranceles sobre Canadá y México. Inmediatamente obtuviste acción en seguridad fronteriza e interdicción de drogas. Eso ¿Es eso bueno? ¿Es eso bien? no es suficiente bueno. Así que se necesita más en 30 días. Tenemos un enorme déficit con México. Tenemos un enorme déficit con Canadá. Tenemos un enorme déficit con Europa, la UE. Con China. Ni siquiera quiero decirte lo que Biden ha permitido que pase con China. Nos están comiendo el almuerzo y algo tiene que pasar. No es sostenible, y lo estoy cambiando, pero cuando hablé sobre Canadá nos dieron una seguridad tremenda. Comenzó por la seguridad y luego empezó a volverse económico. Y en realidad son ambas cosas. Sabes, el primer ministro dijo este fin de semana a un grupo de empresarios canadienses en una reunión privada que tu deseo de que Canadá sea el 51º estado es, cito, una cosa real. ¿Es una cosa real? Sí, lo es. Creo que Canadá estaría mucho mejor como el 51º estado porque perdemos $200 mil millones al año con Canadá y no voy a dejar que eso suceda. Es demasiado. ¿Por qué haríamos eso? Le hice esa pregunta a Trudeau. Dije, ¿por qué alguien querría perder $200 mil millones? ¿Por qué yo, como presidente, diría que te voy a dar $200 mil millones al año? ¿Eres Canadá? ¿Eres un país diferente? Y amo a Canadá. Tengo tantos amigos en Canadá que no puedes contarlos. El actor Wayne Gretzky me encanta. Amo a tantas personas. Amo su tradición. Amo su hockey sobre hielo. Pero ¿por qué estamos pagando $200 mil millones al año, esencialmente en subsidios a Canadá? Ahora, si son un 51º estado, no me importa hacerlo. Los ciudadanos canadienses tendrían una tasa impositiva mucho más baja, tendrían un sistema médico mucho mejor y tendrían protección militar como nadie más puede tener. Sabes, tienes barcos rusos por todas partes, tienes barcos chinos por todas partes. Están navegando por todo Canadá, están navegando justo al lado de Groenlandia. No vamos a permitir que eso le pase a Groenlandia. Están navegando por todas partes y no vamos a detener eso. Pero si eres canadiense y pagas impuestos mucho más bajos, tienes una protección militar mucho mejor. Sabes, Canadá está en default en la OTAN. Quiero decir, ellos pagan la cifra más baja de cualquier país por la OTAN. Y no es justo. ¿Sabes por qué hacen eso? Porque piensan que América los va a proteger automáticamente. Ya no podemos hacer eso. Hablamos de eso. Pero como Estado todo funciona genial. Como otro país no voy a hacerlo. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si quito el subsidio? Canadá realmente deja de ser una nación viable. Hablamos sobre China y ese arancel está en vigor. Has dicho que el arancel es algo hermoso. Bueno, eso es solo una pequeña parte de ello. Acabo de hablar de China en relación con lo que está pasando con el fentanilo. Esa fue una penalización para China porque están enviando números masivos. Quiero decir, números como nunca hemos visto antes. Lo que ha pasado bajo Biden es una vergüenza. No solo los prisioneros, los pacientes mentales, todo el mundo, no solo de Sudamérica, de todo el mundo. ¿Cómo permitió que esto sucediera? Y cuando ves el gran trabajo que está haciendo Tom Homan y Christine Holman, todos los demás que están sacando miles de personas al día de aquí, son criminales endurecidos. Estos son asesinos casos. Dijiste que el arancel es una palabra hermosa.
Hay algunas señales en los mercados, la confianza del consumidor, que están un poco nerviosos. Entonces, si todo sale según lo planeado, ¿cuándo crees que las familias podrán sentir que los precios bajan en los alimentos, la energía, o les estás diciendo que se aguanten, que la inflación podría empeorar antes de mejorar? No, creo que vamos a volvernos ricos. Mira, no somos tan ricos. En este momento debemos 36 billones de dólares. Eso es porque dejamos que todas estas naciones se aprovechen de nosotros. Lo mismo con 200,000 millones con Canadá. Tenemos un déficit con México de 350,000 millones. No voy a hacer eso. No voy a permitir que eso suceda. Mientras tanto, están construyendo fábricas de automóviles en México para vender autos en los Estados Unidos. Nuestros trabajadores automotrices, mira el tipo de apoyo que tuve con los trabajadores automotrices. Los republicanos no obtienen ese apoyo. Tuve un apoyo récord con los trabajadores automotrices. Gané el sindicato de los Teamsters. Quiero decir, nadie, ningún republicano gana el sindicato de los Teamsters. Tuve un apoyo como nadie lo ha tenido porque saben que tengo razón. En México, están construyendo fábricas para hacer autos y venderlos en los Estados Unidos. No vas a hacer eso. Vamos a poner grandes aranceles a esos autos. No quiero esos autos. ¿Podemos hacer esos autos aquí mismo? Sabes, si miras a Canadá, Canadá tiene una industria automotriz muy grande. Nos lo robaron porque nuestra gente estaba dormida al volante. Así que lo que pasa es que Canadá va a tener nuestros autos. Vamos a tomar la industria automotriz. Si no llegamos a un acuerdo con Canadá, vamos a poner un gran arancel a los autos. Podría ser un 50 o un 100% porque no queremos sus autos. Queremos hacer los autos en Detroit. El deporte siempre ha sido algo en lo que los estadounidenses se unen, se agrupan, realmente lo hacen. Ganaste el voto popular, ganaste en todos los estados clave. Pero aún así, Kamala Harris obtuvo 75 millones de votos en el país. Bueno, si crees en todo esto, hay 7 estados clave. Los gané todos. Tú lo hiciste, pero déjame llegar a la conclusión aquí. Y gané el voto popular. ¿Has pensado en cómo intentar unir al país, en cómo acercarte o encontrar un terreno común? ¿Has pensado en eso o en cómo podría ir? Me encantaría hacerlo. Y te puedo decir que justo antes de que llegara el COVID estábamos yendo muy bien. Lo mejor que hemos hecho jamás. Nunca ha habido una economía como la nuestra en ninguna parte del mundo. Estábamos yendo también, estamos comiendo el almuerzo de China. Apliqué aranceles a China por 700,000 millones de dólares durante un periodo de años. Estábamos yendo también. Y luego tuvimos el COVID, tuvimos que preocuparnos por eso y nos ocupamos de eso. Hicimos un gran trabajo con eso y luego fue de vuelta a los negocios. Pero yo diría, esto tenemos que unirnos, pero para unirnos solo hay una cosa que lo va a lograr y eso es un éxito masivo. En mi primer mandato, cuando alcanzamos ese número, y me refiero al día antes de que escuchara la palabra COVID o pandemia, me dijeron, señor, creo que hay una pandemia. Eso no fue algo bueno. Dije, háblame sobre pandemias. Pero el día antes de que escucháramos esa palabra, tuve una reunión con políticos, encuestadores y todo lo demás y me dijeron, señor, si George Washington y Abraham Lincoln se juntaran y se postularan como presidente y vicepresidente, no podrían vencerte. Nuestra economía estaba tan bien. Ya lo sabes, el mejor de todos los tiempos, el mejor que hemos tenido. Y todos estaban uniéndose. Estaba recibiendo llamadas de personas muy liberales, senadores, congresistas, personas de afuera, personas que normalmente no me hablaban. Y todos estaban llegando, se estaban uniendo. Luego tuvimos la pandemia y ya sabes, fue de vuelta al trabajo. Tuvimos que hacer eso y ya sabes, estaba muy orgulloso de haber entregado el país. Y el mercado de valores estaba más alto de lo que estaba antes de que llegara la pandemia. Fue un logro increíble. Hicimos un buen trabajo, pero fue algo terrible en todo el mundo. Piénsalo, millones de personas en todo el mundo. Los países fueron destruidos mucho peor de lo que nos pasó a nosotros. Quiero decir, algunos países todavía estaban sufriendo las consecuencias de la pandemia, pero la palabra es éxito. El éxito traerá el país unido, pero es difícil. Es difícil. Acabo de firmar un proyecto de ley que permite que las mujeres no sean castigadas por los hombres en los deportes. En otras palabras, no se permitirá que los hombres compitan en deportes contra mujeres. Es ridículo. ¿Vieron? Cité un par de cosas. Una carrera de larga distancia donde el hombre ganó por 5 horas y 25 minutos. 5 horas y 25 minutos, no por 12 segundos. El boxeo, ¿ves lo que pasa allí?
En el levantamiento de pesas están estableciendo récords donde son cientos de libras más. Es la cosa más loca. Ahora, nunca vamos a cambiar y quizás ellos nunca vayan a cambiar porque vi eso después de que firmé el proyecto de ley. Los demócratas se estaban quejando de eso. Hombres, en deportes femeninos, no quiero tener fronteras abiertas, quiero tener fronteras muy fuertes. Quiero que la gente entre, pero tienen que hacerlo legalmente y tienen que amar a nuestro país, tienen que ser capaces, tienen que ser por mérito. Sabes, queremos un gran caso en la Corte Suprema. Se llama basado en el mérito. Tenemos el derecho a tener empleo basado en el mérito. Está bien, hablemos de... Así que es difícil unirse cuando hay algunas personas que quieren una frontera cerrada y otras que quieren una frontera abierta. Algunas personas quieren que los hombres compitan en los deportes de mujeres. Algunas personas son muy pro transgénero. El Partido Republicano no lo es. Dicho todo eso, estábamos uniéndonos cuando el país era el más exitoso que jamás había sido, lo cual no fue hace mucho tiempo durante mi mandato. Dices que confías en Elon. Quiero decir, no puedes imaginar un escenario en el que lo harías. Tienes que controlarlos o establecer límites para ellos. Bueno, creo que tengo límites, sí. Elon es alguien a quien respeto mucho, pero tienes que tener límites. Él me reporta y está haciendo un trabajo fantástico. Quería a alguien que sea extremadamente inteligente. Él es así. También es un buen recortador de costos. No puedes enviar a una persona promedio a ese atolladero. Es un atolladero muy peligroso. Vi a algunas de estas personas horribles como Maxine Waters, realmente despreciables, y la vi gritando al guardia de seguridad o a quien fuera. De hecho, él era bastante genial. Educación. Él era bastante genial de pie frente al Departamento de Educación. Ella y solo está buscando problemas. Ella no está buscando ayudar a la gente a aprender. Mira, dile a Maxine y a todos sus amigos que estamos en último lugar en educación. De 40 estados estamos en último lugar. Estamos en el número 40, pero somos el número 1. En costo por alumno, eso es lo que saber. Tenemos que hacer un cambio. Quiero devolver la educación. A los estados, ¿sabes si envías la educación a Iowa y a Indiana? Y a muchos de estos estados que son tan buenos, a Idaho, no tienen deudas, no tienen crimen, no tienen esto, no tienen aquello. Es como perfecto. Porque los mejores estados son, si miras la lista de los mejores países para la educación, son Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Y por cierto, China está entre los 5 primeros, lo cual es bastante asombroso para aquellos que dicen que es demasiado grande para eso. Está clasificado entre los 5 primeros. Estamos en el número 40 y podríamos tener, si tomas esos estados y muchos otros, creo que 35 estados serían tan buenos como Dinamarca. Y Noruega serían tan buenos como el número 1, el número 2, el número 3, el número 4. Estarían ahí. Pero a nivel nacional creo que tenemos 35 estados que estarían en esa categoría. Entonces tendrías 5 o 6 que serían mediocres. Y luego tendrías los mismos que son malos en crimen y malos en todo. Probablemente también serían malos en educación, pero casi se verían obligados a mejorar. Pero podrías tomar a Nueva York como un ejemplo y no tienes que hacer uno, haces 5 o 6. Haces el condado de Suffolk, haces el condado de Nassau, haces el condado de Westchester y luego haces el norte del estado de Nueva York y haces Manhattan. Sabes, tienes 5 o 6 o 7. Y serían lo suficientemente pequeños como para que realmente pudieran ofrecer una educación personalizada. Además, el foco estaría en eso. No sería un país, sería solo en Manhattan. ¿Dónde estaría en el condado de Nassau o el condado de Westchester? Y si hiciéramos eso, si los enviáramos de vuelta, nuestro sistema educativo sería el doble y costaría probablemente la mitad. ¿Sabes qué, Brett? Costaría tan poco. Ese es el paso. ¿Has visto cuántos edificios ocupa el Departamento de Educación en Manhattan? Y sigo diciendo, ¿qué hacen? Debería hacerse a nivel local. Además, deberíamos tener la opción de elegir escuelas. Hay muchos puntos críticos alrededor del mundo. Quiero tocar algunos rápidamente. ¿Está bien? Con el primer ministro israelí Netanyahu dijiste esto. Lo sé, tomaremos el control de la Franja de Gaza y también haremos un buen trabajo con eso. Lo poseeremos. Eso sorprendió a mucha gente. Algo positivo. Algunas son positivas, pero incluso algunos de sus partidarios se preguntaron si eso significaba EEU. Las tropas tendrían que entrar en un conflicto peligroso en el Medio Oriente. Así que, ¿dónde está hoy? He estado observando 50 años, 60 años. Ellos entran, ocupan, reciben. Masacrados, todo es terrible, todos se van, regresan.
Esto ha estado sucediendo para siempre, ¿verdad? Para siempre. Ahora, es esencialmente un sitio de demolición. Prácticamente no hay ningún edificio que sea habitable en toda la franja de Gaza. Yo digo, entramos, los derribamos a todos, simplemente creamos algunos, no más jamás. No hay jamás allí, no hay nadie allí. Los trasladamos a hermosas áreas del Medio Oriente. Me gustaría ir a Egipto, tienen mucha tierra. Me gustaría ir a Jordania, me gustaría ir a otros. Y construiremos comunidades hermosas para las 1.9 millones de personas. Construiremos comunidades hermosas, comunidades seguras. Podrían ser 5 o 6, podrían ser 2. Pero construiremos comunidades seguras un poco alejadas de donde está todo este peligro. Mientras tanto, poseer esto, piénsalo como un desarrollo inmobiliario para el futuro. Sería un hermoso terreno. ¿Tendrían los palestinos el derecho a regresar? No, no lo tendrían porque van a tener viviendas mucho mejores. En otras palabras, estoy hablando de construir un lugar permanente para ellos, porque si tienen que regresar ahora, pasarán años antes de que puedan hacerlo. No es habitable. Pasarán años antes de que pueda suceder. Estoy hablando de empezar a construir y creo que podría hacer un trato con Jordania, creo que podría hacer un trato con Egipto. Sabes, les damos miles de millones de dólares al año. Cuando oyes resistencia desde el Medio Oriente, ¿qué piensas? No veo mucha resistencia. Mucha gente pensó que era una gran idea. Realmente mucha gente, y no estoy hablando de grandes sumas de dinero solo creo que se estabilizará si Estados Unidos posee la Franja de Gaza. Si la gente no está viviendo en la Franja de Gaza y Hamás está allí porque no hay nadie, la gente no está allí, nadie va a estar allí. Y más adelante se puede desarrollar, les darás algo a Arabia Saudita. Israel lo vigilará porque está justo al lado de Israel. ¿Qué plazo? ¿Tienes un plazo? Yo diría que empiece casi de inmediato. Me gustaría conseguir algo de tierra de estos otros. Conseguiremos Arabia Saudita, conseguiremos a algunas de las grandes personas. Tenemos personas increíbles en el Medio Oriente. Conseguiremos que estas personas lo financien. No es mucho dinero. Estás hablando de construir 8 horas. No son muchas personas, ya sabes, en comparación con otros problemas en el mundo. Cuando miras lo que está pasando en Ucrania, cuando miras lo que está pasando en otros lugares, quiero decir, en Ucrania, ya han perdido 1,5 millones de soldados entre Ucrania y Rusia. Es horrible. Bueno, hablemos de eso. Sé que quieres un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, pero ¿cómo logras que ambas partes se sienten a la mesa? Creo que va a suceder. Creo que hemos hecho un progreso tremendo en la última semana. Estamos tratando con los rusos, estamos tratando con los ucranianos. Creo que se van a hacer algo, espero. Zelensky dice que está dispuesto a hacer algún acuerdo de capital donde obtengas minerales raros. Bueno, les he preguntado, mira, Estados Unidos ha invertido más de 300,000 millones, probablemente 350,000 millones, y Europa probablemente está en por 100 millones, 100 millones, 1,000 millones. Estamos en más del doble, tal vez incluso 3 veces de lo que ellos están. Esto nunca debió haber sucedido. Biden nunca debió haber dejado que eso sucediera. ¿Sabes? Pasó con la OTAN cuando llegué y lo igualé y recaudé cientos de miles de millones de dólares. La OTAN se volvió muy rica después de mí. Estábamos pagando casi toda la OTAN. Fue injusto. Cuidamos de lo militar y luego ellos se aprovechan de nosotros en el comercio. ¿Sabes? Son muy duros. Te diré una cosa, la UE en comercio es horrible. Pero la OTAN era muy injusta y yo la hice justa. Dije, mira, si no pagas no te vamos a defender. El dinero llegó como nunca se había visto antes. El secretario general acaba de irse. Él dijo, nunca he visto nada igual. Cuando Trump se fue, de repente el dinero empezó a fluir y estas personas estaban todas en mora. Por cierto, Canadá es un pagador muy bajo, ya sabes, estábamos hablando de Canadá. Canadá es casi el que menos paga en todo esto, lo cual es muy injusto. ¿Sabes por qué son pagadores bajos? Porque piensan que Estados Unidos se va a encargar de ellos. ¿Crees que eso es justo? No es justo. Sí. Ucrania, puedes acordar, sigues enviando armas estadounidenses hasta que lo hagas. No, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Tienen tierras tremendamente valiosas en términos de tierras raras, en términos de petróleo y gas y en términos de otras cosas. Quiero asegurar nuestro dinero porque estamos gastando cientos de miles de millones de dólares. Y, ya sabes, pueden llegar a un acuerdo. Puede que no lleguen a un acuerdo. Pueden ser rusos algún día o puede que no sean rusos algún día. Pero vamos a tener todo este dinero ahí. Y digo, ¿lo quiero de vuelta? Y les dije que quiero el equivalente a unos 500,000 millones de dólares en tierras raras. Y esencialmente han acordado hacer eso. Así que al menos no nos sentimos estúpidos.
De lo contrario, somos estúpidos. Les dije, tenemos que conseguir algo. No podemos seguir pagando este dinero. Pero del lado ruso, ¿cómo haces para tratar con Putin? ¿Lo presionas para que se siente a la mesa? Quiero decir, ¿cómo es eso? Mira, lo digo todo el tiempo. Esto nunca habría sucedido si yo fuera presidente. Si la elección no estuviera amañada, esto nunca habría sucedido. Y veamos si Fox te deja poner eso, ¿de acuerdo? Si la elección no estuviera amañada, ¿me oyes? ¿Amañada? Veamos, quiero decir, esto nunca habría sucedido. No habría pasado con Putin. Y el 7 de octubre tampoco habría sucedido. Irán estaba en quiebra, estaban al borde de quedarse con su última y muy pequeña cantidad de dinero. Ahora tienen 350,000 millones de dólares, pero si miras el 7 de octubre, jamás no tenía dinero porque Irán no podía pagar, Irán no tenía dinero, estaban en la ruina. Sabes, yo tenía sanciones sobre ellos, sanciones tremendas. China no estaba comprando. Le dije a China, si compran petróleo de ellos, no pueden hacer negocios con Estados Unidos. Ellos se hicieron a un lado, estaban en la ruina. Ahora tienen una cantidad tremenda de dinero. ¿Crees que hay un acuerdo en Irán? Sí, creo que vamos a hacer un acuerdo en Irán. Está bien, y sabes, hay mucha gente que piensa que vamos a atacar. Tenemos las armas, tenemos la fuerza, somos muy fuertes. Reedifiqué nuestro ejército, la gente olvida, reedifiqué nuestro ejército. Ahora, no deberían haber dado mucho a Afganistán, que fue lo que hicieron. Dieron mucho, no había razón para eso, pero somos muy fuertes. Tenemos cosas que nadie más tiene, así que nos necesitan. Pero todos piensan que Israel, con nuestra ayuda o nuestra aprobación, entraremos y los bombardearemos sin piedad. Preferiría que eso no sucediera. Preferiría ver un acuerdo con Irán donde podamos hacer un trato, supervisarlo, revisarlo, inspeccionarlo y luego hacerlo estallar, o simplemente asegurarnos de que no haya más nuclear. Un mejor acuerdo que el acuerdo nuclear de Obama. Bueno, ese fue el trato más tonto. Por cierto, eso ya habría expirado para ahora. Ese era un camino hacia un arma nuclear. Era un acuerdo a corto plazo. Puedes hacer un trato con solo unos pocos años. Ese acuerdo ya habría expirado para ahora. Piénsalo y tendrían un derecho legal a tener un arma nuclear. No puedes permitir que Irán o casi cualquier otra persona, por cierto, pero especialmente Irán, porque son muy militantes. Quiero decir, son muy, muy militantes. No puedes permitirles tener un arma nuclear, pero hay dos formas de detenerlos, con bombas o con un papel escrito, y preferiría hacer un trato que no les haga daño, y creo que ellos querían hacerlo. Creo que Irán está muy preocupado, creo que Irán está muy asustado, para serte honesto, porque su defensa prácticamente ha desaparecido. Quizás estén tratando de conseguir nueva defensa. Mientras hablamos, me refiero a defensa aérea, pero su defensa prácticamente ha desaparecido. Han tenido algunos momentos muy malos. Todo el asunto con las páginas fue un desastre para ellos. Las páginas, ¿sabes de qué estoy hablando? Fue algo horrible, pero eliminó a muchos líderes como nunca se había visto antes. Pero creo que Irán está muy nervioso. Creo que están asustados. Entonces, ¿tú crees que un trato es posible con Irán? China, estás diciendo que tal vez hay un trato posible. ¿Has hablado con el presidente Xi? Pienso que China es un país muy económico y basado en el comercio. Y mira, Biden permitió que China se volviera loca. Y tenemos un déficit con China de más de $1 billón al año. ¿Puedes creerlo? Pero dicho todo eso, China nos necesita porque sacan tanto dinero de los Estados Unidos. No vamos a dejar que saquen el tipo de dinero que están sacando ahora, pero les vamos a permitir que saquen dinero y les va a ir muy bien. Y los queremos. A mí me gusta mucho el presidente Xi. Sí. Me encanta hablar con él. Desde la inauguración, sí, y he hablado con él. Y hablo con su gente también. Su gente viene todo el tiempo. Tenemos una muy buena relación personal. Sabes, no quiero sonar tonto porque lo tuve aquí. Lo conozco muy bien. Lo conozco probablemente mejor que casi nadie en varias partes del mundo. Conozco a Kim Jong-un de Corea del Norte mejor que nadie. La mayoría de la gente nunca ni siquiera podrá hablar con él. Tocamos un par de cosas. Tuviste senadores republicanos aquí en Mar-a-Lago. Están en una especie de tira y afloja con la Cámara sobre el gran y hermoso proyecto de ley, los dos proyectos de ley. Pero no mucho, Brad. ¿Alguien lo ha descubierto? Has decidido. La relación es increíble. Tuvimos a unos 50 de ellos aquí anoche para cenar en Mar-a-Lago. Creo que John Thune está haciendo un trabajo fantástico. Y creo que el presidente Mike Jones está haciendo un trabajo fantástico.
Creo que Mike tiene un trabajo aún más difícil porque tiene una mayoría realmente estrecha. De hecho, probablemente son 5 si lo piensas bien, pero ahora mismo son como 2 o 3 o algo así. Eso es bastante ajustado. Hay una gran unidad tanto en la Cámara como en el Senado. Sí, tenemos... Anoche hice un discurso y de hecho creo que fue en televisión. Dije, tú ves, si la prensa quiere quedarse, no me importa en absoluto. Creo que probablemente fue así en gran medida. Había un gran amor, respeto y unidad en esa sala anoche y tuvimos, yo supongo, cerca de 50 senadores allí. Tuvimos un par que no pudieron asistir por otras razones. ¿Piensas que el proceso no importa? ¿Al final vas a llegar allí? Creo que sí lo estamos. Tenemos algo muy peligroso que se nos dio, desafortunadamente, y de manera muy tonta, llamado techo de la deuda. Y el techo de la deuda lo llamo 1929 porque ya sabes, pueden suceder cosas malas. Debería ser solo psicológico, pero en realidad probablemente es más que eso. No deberíamos haberlo tenido, no debería haber sido nuestro, debería haber sido de ellos, pero alguien cometió un error y lo heredamos. Pero no puedo imaginar los demócratas no quieran hacerse cargo del techo de la deuda porque podría ser una explosión, algo como lo que nunca hemos visto y simplemente no creo que eso vaya a suceder. Creo que es muy importante que hagamos el proyecto de ley de impuestos y no puedo imaginar que los demócratas le den a la gente el aumento de impuestos más grande de la historia. Así que tenemos que extenderlo y creo mejorarlo, hacerlo aún más productivo. ¿Sabes? Podemos hacer cosas que hicimos incluso mejor de lo que hicimos durante los recortes de impuestos de Trump. ¿Y quieres aumentar el gasto en defensa? Queremos aumentar el gasto en defensa. Creo que tenemos que tenerlo. Una de las razones por las que puedo hablar con autoridades es que realmente tenemos un ejército increíble, pero también están creciendo. Una de las cosas que haré con el presidente Xi y con Putin y con todos los demás, es decir, vamos a relajarnos con todo esto, ya sabes, construir todas estas, ya sabes, las bombas. Estamos hablando de cantidades masivas de dinero, 900,000 millones de dólares. ¿Sabes? Es interesante. Rusia estaba gastando alrededor de 57,000 millones de dólares antes de la guerra y China alrededor de 200,000 millones, $715. 1,000 millones, así que siempre gastamos más. No significa que hayamos mejorado, tenemos mejor equipo que nadie más. Nadie se le acerca, pero es una locura gastar el dinero en cosas que con suerte no se van a usar. Quiero decir, la parte difícil es que si no quieres recortar los beneficios y realmente quieres aumentar el gasto en defensa y quieres eliminar los impuestos sobre las propinas y quieres hacer permanentes los recortes de impuestos de 2017, eso es mucho dinero. Pero vamos a recaudar enormes cantidades de dinero con los aranceles. Vamos a tener aranceles, vamos a recaudar enormes cantidades de dinero. ¿Y crees que DOGE va a compensar alguna diferencia? Bueno, DOGE va a compensar mucho, pero eso no está relacionado con los aranceles. No es justo que otros países realmente se han aprovechado de nosotros y es culpa de nuestros líderes, pero yo soy un líder diferente. No es justo que otros países se hayan aprovechado de nosotros y ahora no podemos tener aranceles. Sabes, ellos nos han hecho esto durante años y nosotros no. Y creo que los aranceles recíprocos, estaré hablando de eso, creo que probablemente el lunes o martes tendré una gran presentación. Tenemos un plan muy sofisticado. Quiero tener aranceles por separado de eso sobre el acero, sobre los autos, sobre los semiconductores y los chips. Y quizás productos farmacéuticos. ¿Y no te preocupa que todo eso le vayan a afectar al consumidor? Podría, pero al final va a ser mucho menos costoso. Te daré un ejemplo. La llamada droga para la grasa o grasa, inyección, como se llame, Ozempic o Mounjaro. En Londres lo consigues por 88. En Nueva York lo consigues por 1,200, ni siquiera lo puedes comprar. Es muy injusto. El paquete idéntico hecho en la misma fábrica, enviado a diferentes lugares, pero hecho literalmente en la misma fábrica. En Londres cuesta 88 y en Nueva York cuesta 1,200 si no puedes conseguirlo. Y la razón es que todo se suma a los Estados Unidos, porque Estados Unidos ha sido demasiado amable. Sabes, yo tenía la transparencia hecha y Biden la canceló. Esa transparencia habría resuelto ese problema. Pero voy a resolverlo de una forma u otra, incluyendo, ya sabes, tienen algo como el control de alquileres en Nueva York y no me gusta eso. Pero en algún momento nadie lo va a hacer. No es justo que en otros países, ¿no? Si vas a Canadá, todos los medicamentos son mucho más baratos.
Sugerí que algunos de los gobernadores deberían ir a comprar sus medicamentos en Canadá y enviarlos de regreso aquí. Es muy simple, así que creo que vamos a hacer cosas increíbles, realmente increíbles. Última cosa, quiero decir, tienes muchas cosas en tu plato que vas a hacer, pero ahora mismo... Bueno, ¿sabes una cosa que hice anoche? Es muy poderosa. De verdad, la pajita, nos dieron una pajita de papel, se derrite, es horrible. Deberían hacerla en sabores, porque para cuando terminas es tan horrible. Terminé con la pajita de papel, vamos a volver al plástico. Eso podría ser un tema del 90-10. Se trata de un 99. Nadie ama la pajita de bolsillo. Pensé que era un gran tema de Biden, no piensas en eso. Nadie le puso cosas enfrente y firmó lo que sea que hicieron. Tienes razón, es al menos un tema del 90%. En este momento ves al vicepresidente JD, vas a ver a Vance como tu sucesor, el nominado republicano en 2028. No, pero es muy capaz. Quiero decir, no creo que sea así, ¿sabes? Creo que tienes a muchas personas muy capaces. Hasta ahora creo que está haciendo un trabajo fantástico. Es demasiado pronto. Estamos apenas comenzando, diré. Pero al llegar a las elecciones de medio término buscará respaldo. Sí, mucha gente ha dicho que esta ha sido la mejor apertura en casi 3 semanas en la historia del presidente. Eso ha sido solo lo más rápido y lo más... Bueno, hemos hecho tanto, tan rápido y realmente tuvimos que hacerlo porque lo que han hecho a nuestro país es realmente tan triste. Es tan triste. Vamos a ser más grandes, mejores y más fuertes que nunca. Señor presidente, valoramos su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Brett. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.